Flash Historia hablaremos del reinado de Fidel Castro. Hay mucha nieve aquí en Nueva Inglaterra, pero no está tan frío como la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el conflicto en que Cuba se quedó. Antes de empezar, necesitamos un poco de contexto. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los países más poderosos en el mundo. La Unión Soviética quería llevar el comunismo a las otras partes del mundo y los Estados Unidos lo querían parar. Fidel Castro fue nacido en Cuba en 1926. Él era inteligente y atlético y creció en una familia rica. Cuando era estudiante, le interesaban el nacionalismo y el socialismo. Sus ensueños de poder desaparecieron en 1953, cuando Fulgencio Batista tomó poder en la Revolución Cubana. Castro condujo un ataque contra Batista, pero no lo logró. La rebelión lo hizo famoso y estaba en la cárcel por un tiempo. Después, Castro fue a México, donde conoció al revolucionario famoso Che Guevara. En 1956, Castro empezó una guerra contra Batista. Batista huyó de Cuba en enero de 1959 y los revolucionarios hicieron un gobierno nuevo rápidamente. José Miró Cardona fue el primer presidente, pero en febrero él dimitió y Castro fue el nuevo presidente socialista de Cuba. Para prohibir el desarrollo del comunismo en Cuba, los Estados Unidos lo atacó en 1961 en una invasión que se llamó la Invasión de Bahía de Cerdos. Esta invasión no tuvo éxito y Castro pidió ayuda de su amigo comunista y líder soviética Nikita Khrushchev. Los soviéticos llevaron proyectiles nucleares a Cuba, así que los cubanos pudieron disuadir a los Estados Unidos de hacer más ataques. Los Estados Unidos descubrieron los proyectiles y por eso hicieron un bloqueo entre Cuba y la Unión Soviética. Todo el mundo tenía miedo de una guerra nuclear entre los dos países. En el final, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y Nikita Khrushchev hicieron un acuerdo. Los soviéticos retiran sus proyectiles y los Estados Unidos prometieron a no atacar a Cuba en el futuro. Hola, profesor Moneda. Es decir que usted es un experto sobre la historia de Fidel Castro. ¿Podría explicar brevemente la vida de Castro hasta 2008? Sí, gracias por invitarme. Para empezar, Fidel Castro nació en el 3 de agosto del año 1926. Su padre español fue rico y importante en el negocio de azúcar. Oh, qué interesante. Un líder comunista fue nacido en una familia rica. Sí, Castro asistió a una escuela de pensión, pero los otros estudiantes más ricos se llamaba Castro un campesino. Oh, sí. Él asistió a la Universidad de Berlín y de La Habana, donde estudiaba la ley y el gobierno, y se graduó con un doctorado. Pero creo que Castro derrocó al gobierno, ¿no? Sí, Castro se puso enojado por la cancelación de las elecciones en 1952 y quería encargarse del gobierno. El año siguiente, Castro trató de organizar una revolución, pero él fue aprisionado. Pero Castro se escapó, ¿no? No, él recibió amnistía después de casi 2 años. Él huyó a México y conoció a Che Guevara. Los dos volvieron a Cuba y Castro empezó una guerrilla contra el gobierno de Batista. Después de que los Estados Unidos dejaron de ayudar al general Batista en 1958, Castro lanzó un ataque grande y Batista huyó. En febrero de 1959, Castro tomó la posición de primer ministro y introdujo un programa comunista. Por eso, muchos cubanos huyeron a los Estados Unidos. Qué interesante. ¿Podría usted sumarizar los eventos recientes? Fidel Castro cambió el papel de primer ministro con su hermano Raúl Castro en 2008, después de 49 años.
Después del cambio, Fidel Castro no es tan importante como su viejo mismo, pero de vez en cuando él comenta sobre los problemas grandes en el mundo. Durante el reinado de Castro en Cuba, había problemas y beneficios en la economía, la política y la sociedad. Antes del régimen de Castro, Cuba tenía problemas con el racismo y la diferencia de riqueza, pero el país no era tan malo. También había tenido una historia de violencia política y un gobierno bastante corrompido. Ha habido muchos efectos después de que Castro tomó poder. Ha habido resistencia en contra del régimen de Castro. Él se ha criticado por reducir la libertad económica y política. En esencia, no hay nada de democracia en Cuba porque la mayoría de los políticos son miembros del Partido Comunista. Cuba ha sufrido varios problemas económicos por algunas razones complejas. El gobierno a menudo ha tratado de arreglar estos, pero no ha tenido mucho éxito. Castro también ha hecho cosas buenas para Cuba. Se han mejorado el nivel de alfabetización, la educación y la sanidad pública se han mejorado. La expectativa de vida en Cuba es la misma de los Estados Unidos. Adicionalmente, el gobierno ha tenido poco éxito con la economía. La diferencia de riqueza se ha reducido y por eso la sociedad de Cuba es más sana que los de otros países latinoamericanos. Los Estados Unidos empezaron un embargo en contra de Cuba en el 19 de octubre de 1960. La economía de Cuba sufrió mucho sin el comercio y el turismo de los Estados Unidos. Un resultado interesante del embargo es con los carros. Cuba es famoso por sus coches antiguos y también coloridos porque no se puede importar carros nuevos. A causa de las condiciones severas, muchos cubanos tratan de salir para los Estados Unidos. Por eso, hay poblaciones grandes de cubanos en Florida y Nueva York. En noticias recientes, los países de Cuba y los Estados Unidos se han decidido normalizar las relaciones mutuas. En las 17 de diciembre de 2014, los líderes de los dos países anunciaron que las relaciones cambiaron. Ellos pusieron en libertad algunos prisioneros políticos y un diálogo se estableció entre los dos países. Los cubanos esperan que la economía y las vidas de los cubanos mejoren porque el comercio reiniciará. Algunas personas piensan que el turismo y el comercio con los Estados Unidos popularizarán la democracia en Cuba. Ellos piensan que el comunismo se caerá. Otras personas creen que el comercio con los Estados Unidos reforzará el régimen de Castro. La gente de las calles de La Habana nos dijeron sus propias opiniones. Después de todo lo que Castro ha hecho, en su opinión, ¿qué piensa de Fidel Castro y sus efectos en Cuba? Él es salvador de Cuba. Es necesario que la gente reconozca todo el bueno que él ha hecho. Somos un país estable con la organización y la igualdad que no tuvimos antes. La sociedad corrompida no está. ¿Cómo era malo Cuba antes de Fidel Castro? Mis padres siempre me decían que el gobierno fue violento y muchas personas fueron muy pobres. Entonces, ¿qué piensa del comercio entre Cuba y los Estados Unidos? El gobierno no debe permitirlo. No necesitamos que los Estados Unidos nos engañen con sus maneras capitalistas. Nos destruirán. Sí, gracias por sus respuestas. Hola, señor. ¿Lo puedo entrevistar a usted por un minuto? Sabe que Castro ha mejorado muchas cosas en las vidas de los cubanos, como la educación y la salud, pero también tenemos el desastre de la economía. Describa Fidel Castro y su efecto en Cuba, por favor. Sí, él creó una mentira de un país. No tenemos casi ninguna libertad. Las elecciones no son democráticas. Todos los candidatos quieren lo mismo. No hay diferencia en los candidatos. Es terrible. No podemos ser oídos porque el gobierno nos controla. ¿Piensa que el comercio con los Estados Unidos es una buena idea?
Sí, es necesario establecer buenas relaciones con los Estados Unidos y el resto del mundo. También ojalá que resolvamos algunos de nuestros problemas económicos. Bueno, gracias por su tiempo. Aunque la gente tiene sus propias opiniones sobre algunos problemas después del reinado de Fidel Castro, es cierto que será cambios en los años que vienen en Cuba. Nos vemos luego en el próximo episodio de Flash Historia. Adiós.